nombre es Felipe Mejías, soy arqueólogo y bueno, formo parte del equipo que está haciendo el estudio arqueológico de las instalaciones militares del Cabo de Santa Pola. El equipo lo componemos 4 personas, entre ellos está José Ramón Ortega Oscu, Eloy Poveda y Víctor Martínez. Somos un equipo de 4 personas que hacemos trabajos arqueológicos, sobre todo vinculados con cuestiones de guerra civil. Nos hemos especializado en este tipo de contextos. El origen del proyecto viene dado por una petición desde el Museo del Mar en Santa Pola, de su directora, de María José Cerdá. Contacta con nosotros para proponernos efectuar un estudio arqueológico preliminar de las instalaciones militares de un destacamento de artillería, de defensa de costa y antiaérea que se crea en los años de la Guerra Civil. Entre el 37 y el 39 se decide hacer esas instalaciones en este enclave, que es un enclave privilegiado, estratégico, o sea, no se elige este lugar por casualidad. Y eso genera una serie de instalaciones que solo se mantienen operativas durante los años de la guerra, se abandonan justo cuando acaba la guerra. Y aquí estamos 80 y tantos años después, intentando hacer un primer estudio arqueológico de todo este espacio. Es un espacio que ocupa una extensión considerable. Nos hemos centrado en los barracones donde estaban ubicados el comedor y las cocinas de la instalación. Había un destacamento de unas 60, 65 personas, un oficial, un suboficial, en fin, varios cabos y unos 60 soldados, ¿no? Nuestro objetivo es, en primer lugar, preguntarle al suelo qué nos dice, ¿no? ¿Qué nos cuenta esta instalación? Nos hemos centrado, ya digo, en la zona de habitáculo, de uso de los soldados, y vamos a hacer un estudio arqueológico. Nuestro objetivo es ver qué materiales nos ofrece este lugar y hacer un primer registro gráfico, fotogramétrico y gráfico fotográfico de las instalaciones, ¿no? Que se conservan en un estado precario, pero todavía son rescatables, ¿no? Es un lugar muy interesante. Es un enclave interesante a nivel nacional. Forma parte del Muro Mediterráneo, que son unas instalaciones defensivas que el gobierno de la Segunda República construye durante los años de la guerra para evitar posibles desembarcos o ataques del ejército sublevador, sobre todo desde la zona de Baleares, ¿no? O desde el Mediterráneo en este caso. Aquí se instalan cañones Krupp de 150 milímetros para defenderse de los posibles ataques de la Armada franquista, porque estamos en el inicio de la bahía de Alicante por su zona sur, ¿no? Y también para evitar los ataques de los Saboya italianos, de la aviación fascista italiana, que sabemos que bombardea toda la costa levantina, despegando desde Mallorca. Las instalaciones antiaéreas no se terminaron de poner en operativa, ¿no? O sea, se plantearon los fosos y las instalaciones, los refugios y todo esto, pero no llegaron a ser operativas. La artillería de costa sí. Pero, insisto, el espacio que estamos estudiando, nos hemos centrado, ya digo, en la zona donde estaban los soldados y bueno, hemos hecho una prospección con una metodología, en cierto modo, novedosa, o que muy poca gente entiende, pero hay que aplicarla a este tipo de contextos porque si no, no encontraremos prácticamente materiales, que consiste en utilizar detección metálica. Nosotros utilizamos detectores de metales, trabajamos en grupos, en parejas, hacemos una prospección intensiva de cobertura total de todo el espacio, que ha estado en torno a los 10.000 metros cuadrados. Y bueno, el detector de metales nos indica dónde aparecen metales, aunque no solo documentamos los metales, también estamos documentando la loza, por ejemplo, los enseres de uso cotidiano de los soldados. Aparecen monedas, ha aparecido mucha munición que tenemos que estudiar porque estamos en una fase preliminar. Aprovecho para decir que evidentemente esto es una primera avanzada de trabajos arqueológicos, o sea, esto necesita mucho más tiempo, una inversión en personal y plantear una actuación arqueológica de mucho más ámbito. Creo que lo merece. Ya digo, es una instalación única en España, al menos en el contexto del Mediterráneo, ¿no? Y es un enclave privilegiado que tiene un futuro patrimonial interesante, porque esto se puede recuperar perfectamente y se crearía, pues perfectamente se puede crear un parque arqueológico de esa época, ¿no? Sería un atractivo turístico más a añadir y patrimonial a añadir a los valores que tiene Santa Pola, ¿no? Me parece muy interesante. Materiales, ya digo, están saliendo también medicamentos, salen cosas muy interesantes, tinteros, en fin, botones, pequeñas cápsulas de medicamentos o de pequeñas bebidas, en fin, es una fase preliminar, nos falta estudiar los materiales. Munición está apareciendo de diferentes tipos, de revólver, de pistola, diferentes calibres también. Algunas son de finales del 19, principios del 20, que se utilizan durante los años de la guerra. Ha aparecido algo curioso, que es munición de los años 80 y 90, que eso nos está indicando un uso del espacio posterior por parte del ejército.
es anecdótico, pero aparece munición de los años 80 y 90, o sea, aquí igual se están haciendo maniobras o algún tipo de ejercicio militar, ¿no? Pero bueno, los arqueólogos eso sabemos diferenciarlo, sabemos diferenciar los contextos, ¿no? Y es muy interesante. También nos parece interesante explicar qué ha pasado aquí después, ¿no? O sea, los yacimientos hay que verlos con una vertiente diacrónica, hay que ver cómo se origina esto y qué uso se le ha dado después. Y bueno, eso daría pie a una reflexión de más ámbito, es ver qué uso le queremos dar a este sitio, ¿no? Que insisto, es un sitio que tiene un potencial patrimonial muy interesante y creo que merece la pena invertir en este lugar para recuperarlo y ponerlo en valor, ¿no? Aquí hay algo. 66. Pasa el tiempo. Pasa, pasa. Mira, qué chulo. Sí, una medallita. Una medalla, tío. Papá. Religiosa. Toda actuación arqueológica necesita de una autorización por parte de la Consejería de Cultura. Hemos redactado un proyecto, lógicamente, argumentando cuál va a ser nuestra metodología, los objetivos, en fin, hay que cumplimentar una serie de cuestiones. Tenemos el permiso, evidentemente, y con ese permiso hemos hecho la actuación arqueológica. Tenemos un marco legal que organiza todo este tipo de actuaciones. Hay gente que no entiende que se pueda actuar arqueológicamente en un contexto de hace 80 años, ¿no? Pero es una corriente arqueológica relativamente novedosa que se está aplicando en otros países, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, Gran Bretaña, lo tienen muy asumido. El patrimonio arqueológico de la Segunda Guerra Mundial lo tienen perfectamente estudiado, musealizado, ¿no? Y la gente valora este tipo de patrimonio. En este caso sería un ejemplo a nivel nacional incluso de recuperación de un patrimonio de la guerra civil que es perfectamente recuperable, pero es que hay un marco legal que aconseja hacerlo, ¿no? y que previene y protege este tipo de patrimonio. En nuestro caso tenemos la Ley de Patrimonio Valenciano del año 97, hay una modificación posterior en la que se incluye espacios o lugares relevantes vinculados con la guerra civil. Este sería el caso, perfectamente. Es un BRL, un bien de relevancia local, por ley, y aparte dentro del marco normativo municipal son elementos que están incluidos dentro del catálogo de protecciones. Estos barracones tienen una protección integral, son un BRL, un bien inmueble de relevancia local, y están protegidos. Eso implica que hay que tener una serie de cautelas y prevenciones a la hora de efectuar una actuación de cualquier tipo, urbanística o de lo que sea, ¿no? Como es el caso. No solo los inmuebles, sino todo el contorno. Hay un perímetro de protección alrededor de estos inmuebles que vamos a delimitar, que en el catálogo está incluido, pero nosotros vamos a matizarlo o a mejorarlo, en el sentido de que la prospección nos está dando información de dónde hay, por ejemplo, es muy interesante, acumulaciones de vertidos, ¿no? de las obras, de la basura de los soldados, ¿no? Y esto es muy interesante. Bueno, pues esas cautelas las vamos a incorporar con nuestro estudio y ya digo, está totalmente protegido, o sea, esto es un espacio recuperable, pero al mismo tiempo protegido, porque hay un marco legal que lo apuntala, ¿no? Bueno, pues la fotogrametria és una tècnica digital novedosa que es basa en la realització de múltiples fotografies d'un objecte o d'un edifici o qualsevol element que tinga volum, que consisteix en realitzar fotografies en 360 alrededor de tot l'objecte amb la finalitat de captar totes les vistes perquè després, mitjançant un programa informàtic, puga detectar-les i situar-les en un espai per a reconstruir aquest objecte en 3 dimensions. Després, aquest objecte fet en 3 dimensions té múltiples usos, es pot utilitzar en divulgació, per exemple, es pot realitzar una base per a una futura recreació virtual, com per exemple en aquest barracó en el que estem. Aquest objecte en 3D o aquest document en 3D té una precisió mètrica, està perfectament enregistrat en detall i qualsevol persona després pot visualitzar-lo en plataformes online o inclús en un model que després pugui ser utilitzat per a imprimir-se en 3D, per a poder ser utilitzat per a visualització d'exposicions, que la gent pugui tocar-los, inclús invidents que puguen també saber com és aquest objecte o aquest bé sense la possibilitat de veure'l.
Amb la realització de la fotogrametria digital hem enregistrat amb màxim detall possible qualsevol element situat a l'interior del barracó, inclús el propi barracó. Qualsevol textura, qualsevol grafiti, qualsevol element arquitectònic està enregistrat amb alta qualitat per a després poder reconstruir-lo el més fidedignament possible i que el visitant virtualment pugui sentir-se com si estigués allà dins. La realització del model virtual del barracó en el que ens situem serveix per a, en un futur, que el Museu de la Mare de Santa Pola pugui emplear-lo per a fer aplicació de realitat virtual, que la persona pugui visitar-lo virtualment sense tindre que vindre, perquè és un espai protegit, i, al igual que està fent en altres projectes com en la Picola o com en el propi castell, potenciar aquest ús de la tecnologia 3D per a la divulgació del patrimoni. Bueno, aquí tenemos una pequeña muestra de una selección de los materiales que hemos localizado en estos 3 días de prospección. Es una muestra preliminar porque estamos todavía en fase de estudio de laboratorio. De hecho, estamos prospectando todavía y están saliendo objetos muy interesantes. El lunes seguiremos trabajando. Pero bueno, hemos hecho una selección para que podáis ver qué nos ofrece este acuartelamiento, esta instalación militar. Lógicamente aparece munición, un repertorio muy interesante. La verdad es que es bastante variada, nos ha sorprendido. Aparecen proyectiles de fusil Mauser de calibre 7,92. No sabemos si están disparados o no, aparecen aquí. Lógicamente, en principio no estarían proyectados, o sea, pertenecen a munición que se ha caído aquí pero no se ha disparado. Hay otras vainas que sí que están percutidas, tienen el impacto de la aguja percutora en el culote, indica que se ha disparado munición. Desde aquí no sabemos hacia dónde, posiblemente sean ejercicios de tiro porque no nos consta que esta zona fuese zona de combate, la guerra civil no fue zona de combate, ¿no? Esto nos indica que hay una presencia de soldados, lógicamente utilizando, ya digo, diferentes tipos de armas, tanto armas largas, fusiles Mauser o Remington, como armas cortas, revólveres y pistolas, ¿no? Han aparecido diferentes calibres de 9 milímetros corto, largo, Parabellum. Este, por ejemplo, es un tipo de revólver francés, Gaupillat Spirlet, que es muy curioso, una preciosidad de arma, todo se ha dicho, está disparado y es una munición muy de esta época, es de finales del 19, pero sabemos que se sigue utilizando hasta los años 30. Luego han aparecido objetos de la vida cotidiana de los soldados, ¿no? Muy curiosos, muy interesantes, como esta cajita de una crema que se sigue utilizando todavía, es una crema italiana, ahora se llama Diadermin, en esa época era Diadermina, de un laboratorio italiano, Laboratorio Bonetti. Y bueno, indica que cierto tipo de cuidados de la piel en un contexto así pues también se tienen, ¿no? Aparecen frasquitos y tubos de pomada, medicamentos que tenemos que estudiar todavía porque algunos llevan inscripciones, vamos a ver para qué servían. Pueden ser dentífricos, pero pueden ser tratamientos contra la sarna o afecciones tópicas o incluso contra el estreñimiento. También sabemos que en el contexto de la guerra civil prácticamente toda la gente, tanto prisioneros, gente represaliada como soldados, sufren estreñimiento por las condiciones de alimentación, ¿no? Un objeto icónico que ha aparecido también aquí, es muy interesante y es casi, bueno, aparece en todos los contextos de guerra, es un tintero, ¿no? El famoso tintero de vidrio. Y luego pequeñas cositas, ¿no? Adornos, este broche, estilo Art Deco, llevaba incrustaciones de piedrecitas, ¿no? Que han desaparecido. O esta cápsula que acaba de aparecer hace apenas 10 minutos, la hemos encontrado, no sabemos exactamente qué es todavía, pero es del momento, tiene una numeración, 16, y hay como 2 mosquetes. Parece el tubo de un pastillero, pero sería una cosa muy específica porque es de uso militar. Bueno, algún escapulario, medallitas, y luego toda la cuestión de herrajes vinculada con los barracones, las cerraduras, todo el sistema de cierres de las ventanas, que nos sirven también para documentar pues, cómo estaban construidos y que a nivel arqueológico nos va a servir cuando se haga el seguimiento o se haga la reconstrucción de estos barracones para tener evidencias materiales fieles de cómo estaba construido, ¿no? Bueno, básicamente eso. Y luego una anécdota es que nos ha aparecido un fragmento de terra sigillata, de cerámica romana, del cambio de era, y bueno, y que no sabemos muy bien cómo ha podido llegar hasta aquí. ¿Puede haber un yacimiento romano? Es posible. ¿Puede haber venido aportado con movimiento de tierra de otro sitio? También. Pero bueno, es una cautela más a tener en cuenta. O sea, en estos contextos estamos en un yacimiento arqueológico de la guerra civil, pero no es descartable que haya otro tipo de elementos anteriores, paleolítico, época romana, medieval, en fin, no descartamos nada, ¿no?
De cara al futuro es un espacio grande. Yo el planteamiento que haría o que lanzaría al Museo del Mar de Santa Pola sería el que hemos empleado. Nuestro equipo ha trabajado en otros espacios similares como la colonia penitenciaria de Formentera o el campo de concentración de Albatera. Estamos empezando también un proyecto en una colonia penitenciaria en el embalse de Cenajo. Más o menos son espacios similares a este. Lo primero que habría que hacer es contextualizarlo todo, hacer una cartografía de todo el espacio, o sea, delimitar exactamente, identificar qué bienes hay, documentarlos y a partir de ahí hacer cartografías con SIG. Nosotros trabajamos georreferenciando todos los objetos, todas las estructuras, ubicándolas en el espacio, hacer una cartografía completa de todo. Haríamos una prospección, igual que el museo ha aplicado en este espacio, en todo el ámbito de la instalación militar, que ocupa varios kilómetros cuadrados. Y en función de lo que nos da toda esa prospección, de dónde están los materiales, hacemos mapas de dispersión de materiales que nos ayuda también a ubicar los espacios de uso. En función de ese conocimiento habría que plantear entonces una estrategia a medio plazo o a largo plazo de dónde intervenir arqueológicamente haciendo excavaciones. Por ejemplo, aquí hemos identificado 2 zonas de vertidos. Pensábamos que había una justo detrás de este barracón donde está el aljibe, lo hemos confirmado, es una zona de vertidos, pero hemos identificado posiblemente hay otra zona en la zona del parking, entre el puesto de mando y el barracón dormitorio. Ahí hay otra zona donde hay una acumulación de vertido interesante con niveles de ceniza y tal que habría que interpretar por qué están ahí, ¿no? Esas zonas son interesantes. Igual que hemos identificado esos espacios, sabemos que tiene que haber más, sin duda, en toda la zona del Cabo, ¿no? En fin, habría que delimitar o delinear más bien o planificar un plan integral de todas las instalaciones militares que hay en el Cabo, estudiarlas arqueológicamente y luego recuperar esos materiales y ¿por qué no?, utilizar alguno de estos espacios como pequeña colección museográfica, ¿no?, o como centro de interpretación, no sé. Tiene un potencial muy interesante este espacio, ¿no?, pero primero hay que conocerlo, evidentemente, y eso requiere una estrategia, una planificación a medio plazo o largo plazo.